Por eso el tema de la charla de hoy tiene que ver con cómo transmitir los valores espirituales, la emuná, la creencia en Hashem, todas esas cosas tan importantes en nuestras vidas, cómo transmitirlas y hacerlas, vamos a decir, piel en la vida de toda nuestra familia. La verdad, este shiur, sabemos que entran mayoritariamente señoras, también entran hombres. Los shiurim de Jiruj y Shalom Bait los ofrezco para la pareja, no solo para la mujer. Entonces, en la mayoría de los casos quizás van a ver que hablo de la mujer, pero me refiero también a los papás. ¿Está bien? Bueno, el nombre de la charla de hoy es Transmitiendo los valores del Yahadut naturalmente. ¿Está bien? De forma natural. ¿De qué se trata esto? Nosotros sabemos que en todo hogar los valores que, vamos a decir, se manejan son parte de la familia. No son cosas, no son un menú a elegir, son parte de la familia. La familia tiene determinados valores y todos nos comprometemos a respetar esas pautas, esos valores. Y se da, lamentablemente, que estamos, vamos a decir, en un problema con ese tema, donde de repente se nos confunde qué cosas cerrar un ojo, qué cosas decir, tiene que ser así. Y bueno, en detalle todos esos temas, no sé si vamos a llegar a verlos hoy, pero lo que sí vamos a hablar es sobre la transmisión. ¿De qué forma transmitimos el Yahadut en casa? Pero antes de hablar de Jinuj, como todos los domingos, vamos a empezar a hablar un poco de Shalom Bait. Pero a diferencia de todos los domingos, hoy, antes de hablar de Shalom Bait, vamos a hablar de Shalom con nosotros mismos. ¿Está bien? De cómo encontrarnos en, de alguna forma, nosotros en el Yahadut, de una forma natural, de una forma auténtica, de una forma, vamos a decir, vivencial. Entonces, tenemos que tener en cuenta, ante todo, antes de hablar de Shalom Bait y antes de hablar de Jinuj, que serían las etapas siguientes de lo que pasa en nuestra propia vida, ¿no? Siempre que vamos a hablar de la vida espiritual, ¿no? De la persona, tenemos que saber que todos estos valores son valores, vamos a decir, más bien abstractos. No son valores que se pueden demostrar de alguna forma a través de algo. Son todos valores espirituales, lo que es la emuná, lo que es el compromiso con la Torá, lo que es el compromiso con Hashem, lo fiel que tenemos que ser a la hora de conectarnos con Hashem. Entonces, lo que tenemos que analizar antes de llegar al Jinuj y antes de hablar de Shalom Bait es qué está pasando en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia, vamos a decir, con respecto a la emuná. ¿Está bien? Por naturaleza, la vida espiritual tiene que ser cultivada minuciosamente, trabajada, desarrollada con dedicación y mucho amor. No son, vamos a decir, esas cosas que las aprendemos con un manual, agarramos un manual, leemos, aprendemos a ver cómo tiene que ser una cosa, cómo tiene que ser la otra, y ya nos recibimos de personas creyentes y practicantes de la Torah y las mitzvot. No, la vida espiritual tiene que ser cultivada, porque por naturaleza somos seres humanos, vamos a decir, con una tendencia a la materia. Para poder despegar, para poder vivir una vida espiritual, necesitamos dedicarle tiempo a nuestro Yahadut. Entonces, la primera reflexión que vamos a hacer es cómo estamos atendiendo nuestro propio Yahadut. No estoy hablando en la pareja ni en la familia, sino con cada uno y una de nosotros y nosotros. ¿Cómo estamos viviendo el Yahadut? Le estamos dedicando tiempo, estamos dedicando amor, estamos dedicando ganas, estamos invirtiendo tiempo.
Porque por naturaleza no es algo que lo tenemos o no lo tenemos. ¿Está bien? Yo siempre digo, la espiritualidad es demasiado alta como para aprenderla en manuales. No es algo que lo leí y lo sé, es algo que necesito trabajarlo y en forma constante, porque los desafíos se van actualizando y mi Irat Shamayim tengo que ir actualizándolo también. Entonces, cuando yo quiero transmitir valores y me preocupo por cómo está la espiritualidad en mi casa, primero tengo que ver cómo está en mi casa, en mi corazón, cómo está en mí todo eso. Y cuando vamos a comprender y vamos a reflexionar sobre lo que tenemos que dedicar en nuestra propia vida para que podamos reafirmar toda esta creencia, después todo lo demás vamos a tener el camino de alguna forma alisada, ¿no? Cuando hablamos de Irat Shamayim, estamos hablando de algo muy elevado. Irat Shamayim quiere decir, estoy trabajando para poner palabras claras, ¿no? Como se dice, ¿qué es Irat Shamayim? A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que hay que trabajar? Cuando estoy trabajando mi Irat Shamayim, quiere decir, estoy trabajando mi nivel de conciencia, el nivel de conciencia, mi Kakadosh Baruj Hu, Hashem está observándome y frente mío en cada momento y momento. Para poder desarrollar eso, para poder vivir esta emuná, necesitamos algo más que libros. Necesitamos algo más que conocer y explorar el Yahadut. Necesitamos algo más vivencial. Porque cuando nos cuesta algo de Torah y Mitzvot, cuando tenemos que luchar por nuestros principios, no nos ayuda el conocimiento, nos ayuda las vivencias, nos ayuda lo que experimentamos en carne propia. Entonces, cuando vamos a hablar de Irat Shamayim, y vamos a hablar de transmitir el Irat Shamayim, tenemos que estar hablando de cosas vivenciales, experiencias que nos ayudan a sentir el Yahadut, a vivir el Yahadut. ¿Está bien? ¿Cómo podemos vivir el Yahadut? ¿De qué se trata esto? ¿Qué quiere decir? Voy a cultivar mi Irat Shamayim. ¿De qué se trata? Entonces, para poder comprender esto, nosotros sabemos que Hashem entrega la Torah en forma abierta y va ordenando a Am Israel, nos ordena generación tras generación, que vayamos transmitiendo, por ejemplo, la salida de Mitzrayim. Por ejemplo, llega Haga Pesach, ¿está bien? Llega Pesach y la noche del Seder transmitimos de padre a hijo, así, generación tras generación, toda la emuná, toda la creencia. No es contar lo que pasó, sino, como dice ahí, cada uno tiene que sentir como que ella está saliendo de Mitzrayim. Tiene que ser algo vivencial. Por eso la noche de Pesaj, que es la noche de la emuná, aparecen todos los simbolismos y lo que representa la amargura, lo que representa la libertad, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo hacemos para vivir todo eso? Es la transmisión. La transmisión que vamos recibiendo de padre a hijo. En muchos casos no tuvimos quizás padres religiosos y lo recibimos a través de los referentes. Pero ahí es donde tenemos que comprender de qué tipo de referentes estamos hablando. Cuando estamos tratando de transmitir valores de Irat Shamayim, ¿a qué me refiero referentes? ¿Qué referentes? Personas que conocen mucho, que saben mucho, que son eruditos en distintos campos de la Torá. ¿A qué me refiero? Tener referentes para de ahí emanar ese Irat Shamayim, esa conexión con Hashem. Referentes, me refiero a personas que viven su Yahadut, que viven su Tefilá, que viven las Belajot que hacen, que viven las mitzvot que hacen, no que las hacen, que recitan, que dicen, que pronuncian solamente, sino personas que viven todo eso. Eso tiene que ver con referentes que hacen de su vida religiosa una pasión,
que hace las cosas con firmeza, con convicción, con esmero. De a ratos va a ser necesario sacrificio. De a ratos. De a ratos va a ser necesario, vamos a decir, la pasión. Por sobre todo, personas que transmitan todos estos valores con alegría, con amor. Todos nosotros fuimos incorporando valores y creencias en función de los referentes que nos rodearon, sean papá y mamá, sean morim, morot, que no tiene alguna experiencia con un moré, con alguna morada de algo que vio y que hizo que prenda en él, en ella, esta emuná, estos valores de Torah y de mitzvot. Ahora, todo esto no se puede transmitir a través de un mandato, porque nosotros no lo recibimos como mandato, todo eso lo recibimos en forma vivencial. Y esas son las cosas que más refuerzan los valores. Porque vamos a hablar más adelante de saber y reconocernos como personas, como seres emocionales, en donde lo que vamos a vivir, lo que vamos a sentir, lo que vamos a experimentar y luego vamos a transmitir, va a ser a través de las emociones. Entonces, voy a contar algunas cosas que, pensando mientras preparaba esta charla, para transmitir, quiero traer como ejemplo cuáles son las cosas que yo siento que hoy por hoy, el nivel de Irat Shamayim, el nivel de Ahavat Hashem, todos los niveles de vínculo con Hashem, a ver cuáles fueron esas raíces, cuáles fueron esos orígenes. ¿Está bien? Vamos a ver, yo como ejemplo, ¿no? Para transmitir y a la vez cada uno y una de ustedes puede recordar momentos similares, ¿no? ¿Cuáles fueron personas grandes de en serio? ¿Está bien? ¿Qué personas grandes tuve en mi vida? Yo tuve personas, más adelante voy a nombrar, que vi que hablaban con Hashem, vi que se encontraron con Hashem y realmente conocen a Hashem. Desde muy chiquito vi personas que a la hora de hacer tefilá, la pose, la voz, no una actuación real, la pose, la voz, la mirada, la concentración, hacía que se dibuje delante de ellos la presencia de algo que no podemos de ninguna forma percibirla, pero sí que había algo real delante de ellos a quien ellos estaban relacionando. Cuando hacían una verajá, antes de tomar un vaso de agua, Baruch, Atah, Hashem, Eloquenu, Melech Haolam, Shehakol Niyavid Baró, con una forma de pronunciar y concentrarse y sentir eso que estaban haciendo, que lo más evidente era que frente a esa persona había alguien escuchando. Cuando veo una persona, ¿no? De chico, que hace tefilá, y en la tefilá le cae una lágrima, y con seriedad se dirige a eso que yo de chico no podía ver, me hacía a mí tangible que Akadosh Baruj Hu está escuchando la tefilá. Voy a traer algunos ejemplos que pueden ser millones, ¿no? Millones de ejemplos que de chico fui, Baruch Hashem, conociendo, pero voy a nombrar algunos, por empezar, del Beta Knesset, ¿no? Nosotros, yo de chico vivía en Barracas, mi familia está hoy en día, mis padres están en Barracas, una de mis hermanas también, y íbamos al Beta Knesset a hacer tefila. Pero, vuelvo a repetir, veíamos a Hashem a través de las personas que habían en el Beta Knesset haciendo tefilá. Está escrito, Vayaminu ba Hashem u Moshe Abdo. Creyeron en Hashem y en Moshe. ¿Qué quiere decir? Creyeron en Hashem y en Moshe. Hay que creer en Dios. ¿Qué quiere decir creyeron en Hashem y en Moshe su siervo? Hay que creer en Hashem y listo. Porque el que cree en Moshe, cree en Hashem. Entonces, creyeron en Hashem, pero porque creyeron en Moshe. Creyeron en Moshe Rabenu que su comunicación con Hashem y lo que él dijo en nombre de Hashem era real. Y así nos enteramos que existe un Hashem. Entonces,
Cada cual tiene su Moshe Rabenu. Cada cual tiene su Sarai Menu, su Rachel Menu, su Rivka. Cada uno tiene su ejemplo, su Moré, su Morá. Entonces, voy a recordar algunas cosas que cuando hoy, mientras preparaba el Shiur, pensaba qué es lo que fue tejiendo y, de alguna forma, generando, ¿no?, toda esta conexión con Hashem para compartir con ustedes. ¿De acuerdo? Íbamos al Bet Knesset, Rosh Hashanah, Yom Kippur, a hacer tefilá con Hashem, pero a ver personas, porque ver una persona que sube como Hazán y habla con Hashem, y le ruega a Hashem, y lo que dice, lo dice en primera persona, no está repitiendo un texto, hace que me inspire, me haga poder, de alguna forma, no nada más poder, querer conectarme yo también con Akadosh Baruj Hu, con quien se está conectando este tzadik. Pedro, un ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo el último año de que tuvimos el zehut de hacer tefilá con el Moré José Yabra, las tefilot de la forma, el movimiento y cómo rogaba Kadosh Baruj Hu en cada tefilá, pero recuerdo algo que nunca se me va a borrar de mi mente. Me acuerdo cuando era instantes antes de Neilá, de la quinta tefilá de Yom Kippur, el momento más sagrado del día, más sagrado del año. Y bueno, siempre invitaban a un orador que dio unas palabras para inspirar a la gente antes del momento de la Neilá. Y subió él a la Tebá, se paró delante del público y no dio ningún discurso. Todo lo que hizo duró 3 minutos. Esos 3 minutos quedaron para la eternidad grabados en mi corazón y para quizás decenas o si había 100 o 200 personas en el Bet Knesset, entre hombres y mujeres, grabados para la eternidad. Él se paró en la Tebá, subió a donde suben los oradores y se puso a hablar con Hashem en voz alta, con lágrimas, y empezó a decir: papá, te queremos, lo único que tenemos en la vida sos vos, no tenemos otra cosa fuera de vos, papá, te queremos mucho. Si algunas cosas no hacemos bien, es porque el instinto humano nos hace tropezar, pero papá, te queremos, perdonanos, papá, perdonanos. En ese momento se empezó a escuchar, en el Bet Knesset, yo era muy jovencito, un llanto, vamos a decir, colectivo. Las personas inspiradas sintiendo en ese momento de Yom Kippur, que es pedir perdón a Hashem de en serio, en tu idioma, en castellano, con palabras simples. Decir: papá, perdóname, papá, te quiero mucho. Esas palabras quedaron grabadas de una forma que no puedo olvidar. Ni creo que ninguna charla que luego habré estudiado, no le quito mérito a ninguno de mis rabanim en la distinta yeshivot donde estudié, pero nada pudo llegar tan natural a mi corazón como el tzadik parado diciéndole a Hashem: papá, perdónanos, te queremos. Esos tipos de experiencias son las que hacen que la emuná sea en serio. Que la emuná no sea de texto, que la emuná no sea un copy-paste, que está escrito, digo, que hay que hacer algo, que es importante decir y hacer, pero no frío, no solamente eso. Esa es una de las cosas que puedo contar entre millones de cosas, ¿no? Voy a contar otra experiencia que viví también con el Moré José, como viví con muchos tzadikim, Ibadel Haim, con muchos rabanim que hoy están en vida, que también sus actitudes y su mirada y la forma de decir un no de algo prohibido o un sí de una mitzvah era algo que lo vivíamos. Y vive hasta hoy en día en mi corazón todo eso. Una tarde, recuerdo, vine a Once a hacer unas compras y volvía a la yeshiva a la tarde, bajé al subte para volver a la yeshiva. Y me encuentro ahí en el andén del subte al Moré José, quien vendía sábanas, cosas de artículos de blanco, no vendía con esa plata para hacerse de acá y vivir. Aparte que enseñaba Torah y todo, me lo encuentro ahí en el andén. Y me dice: ¿qué haces acá?
Le digo, estoy yendo para Barracas, vine a hacer unas compras, ahora vuelvo para ahí, voy a la yeshiva a estudiar. Y dice, pero ¿cómo? En 15 minutos empieza el estudio. No vas a llegar. Vení, vení, me dice. Sale del subte arrastrando las bolsas pesadas, la persona mayor, que él por él hubiese tomado el subte. Sale y me dice, vení, vení, para un taxi. Subimos al taxi y me dice, no podés llegar tarde ni 10 minutos a la yeshiva. No vas a llegar en subte al horario de la yeshiva. ¿Cómo vas a perder un minuto de yeshiva? Paró, subió un taxi. Yo me sentía con una responsabilidad que él, por mis 10, 15 minutos que iba a llegar más tarde, estaba arrastrando las bolsas que por él no lo haría, subió para un taxi y me llevó a la yeshiva. Eso no son actuaciones. Eso son cosas que si no es verdad, uno no las hace. Este tipo de cosas me transmitieron y me hacen vivir hoy una conexión con Hashem que no tiene precio. Puedo hablar de mi mamá que está acá presente millones de cosas, y no voy a seleccionar Shalom por niveles ni categorías, pero que Hashem me siga dando mi mamá toda la vida, ¿no? Puedo contar momentos donde antes de terminar la mirada, antes de hacerse Shalom, acerca su sidura a los ojos, se tapa y sé que en ese momento no lee textos. En ese momento lee sus emociones. En ese momento le pide a Hashem lo que siente. En donde de repente se pierde y no sabe cuánto tiempo está con el sidur tapándose los ojos así, haciendo desfilar Hashem en su lenguaje, con sus sentimientos, y termina la amidad con ojos brillosos. Se nota esa emuná y esa seguridad que Hashem la escuchó y esa esperanza de que su tefilá va a ser aceptada. Este tipo de cosas no se transmiten de ninguna forma, ni con discursos, ni con libros, ni con conocimiento. Se transmiten viviéndolas. Entonces, cuando hablo de cosas que a mí me hacen recordar de dónde saco la fuerza para día a día seguir trabajando, como dije, que no es un tema que uno lo vivió y chau, es algo que uno tiene que seguir reforzando y trabajando. Me viene a la mente las vivencias, los sentimientos. Sin ejemplos vivos, sin reforzarnos realmente en lo concreto, no hay forma de vivir plenamente el Yahadut. Necesitamos referentes vivos, necesitamos referentes que hagan cosas que nos transmitan toda esa convicción, toda esa emuná, toda esa, vamos a decir, todo ese fervor, pasión, y apegándonos y viendo en esos referentes la emuná, automáticamente nosotros vivimos con esos valores y nos cuesta mucho menos a la hora de sacrificarnos y disfrutamos mucho más el Yahadut a la hora de vivirlo. Veamos qué pasa hoy en día, donde lo que se llama, hay veces, muy religioso, o un gran rabino es un gran erudito, donde quizás se recomiendan unos a los otros, ¿no? Personas por sus conocimientos, que es importantísimo, aclaro, pero ¿dónde está, vamos a decir, el valor de lo que es una persona que vive lo que cree? ¿Acaso Moré José Yabra era un gran erudito, era un gran genio de Torá, que me enseñó desde lo profundo en la Gemara o en la Halajá, que hizo a mí y a cientos de personas en el mundo, que me consta el Irat Shamayim que tenemos desde su conocimiento? Una persona simple, una persona trabajadora, pero una persona pura, una persona con verdad, con valores, una persona donde lo que él vivió, automáticamente lo vive todo quien está al lado. Entonces tenemos que ser muy cautelosos a la hora de elegir referentes. ¿Qué referentes elegimos? ¿Qué referente le ofrecemos a nuestros hijos? ¿Qué destacamos de esos referentes? ¿Los estudios o los valores de Irat Shamayim y todas estas cosas? Por eso, digo, el Irat Shamayim de una casa se construye con sensaciones, con emociones.
Y ahora sí voy a ampliar. Somos seres emocionales y desde ahí y hacia ahí nos comunicamos. No somos seres intelectuales que sentimos cosas. Somos seres emocionales que entendemos algunas cosas. Somos seres emocionales que le damos lugar de a rato a cierta, vamos a decir, explicación, interpretación, pero somos seres emocionales. No me viene a la mente una sola alajá o un solo pasaje de Guemará que me haya enseñado todos estos referentes como ejemplo de vida. Si me pongo a pensar mucho, seguramente me acordaré. Pero lo recuerdo varias veces en el día, los gestos de ellos, que a mí me hacen ser una persona que intenta luchar para cultivar, sostener y explorar su emuna. Entonces, démosle mucha más prioridad a los gestos, a las emociones, a todo lo que hace la vida actitudinal de la emuna. Esos son los valores que nosotros vamos a cultivar en nuestro cuerpo primero, luego en el matrimonio, luego en la familia. Bueno, fue un prólogo bastante largo, pero ahora tenemos que llegar al matrimonio para luego llegar al giro. ¿Qué sucede cuando en el matrimonio uno de los dos empieza de alguna forma a decaer espiritualmente? Deja de estar en esa construcción constante de emuná y bitajón, deja de luchar por ese valor de la Torá, deja de apegarse a esos referentes, como vengo hablando, referentes que viven y de alguna forma empiezan a aflojar, empiezan a decir a la pareja, mirá, esto no es para tanto, esto mejor déjalo así. Y no estoy hablando de fanatismo, estamos hablando de los valores de alajá, los valores que hacen a una vida yehudí. Y empieza uno al otro a, bueno, esto no tiene nada, esto déjalo pasar. ¿Qué sucede? Sucede que uno empieza a enfriarse y de repente empieza a sentir culpa por no ser un poco más amplio o amplia. Al principio deja pasar, luego se deja pisar. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta que el problema no es lo que te está transmitiendo tu pareja. El problema está en si para vos es una opción. Si para vos es un opcional, esto que te está ofreciendo. Esto no hace falta, esto deja. ¿Está bien? No hace falta esta mitzvah o ahora o no. El problema no está en nuestra pareja. Porque si nuestra pareja nos está planteando una cosa así, habrá encontrado en nosotros algún tipo de, vamos a decir, lugar donde entrar. Entonces, lo que tenemos que preocuparnos no es por qué nuestra pareja nos viene con este planteo religioso. Es qué nos está pasando a nosotros. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi pareja se le puede ocurrir decirme a mí que esto quiere aflojar? No lo haría con una persona que vería totalmente conectada con el Yahadut, conectada con sus convicciones, con sus valores. Entonces, todo nace de dónde estoy parado, dónde estás parada, dónde cada uno y una de ustedes está en su propia lucha como para realmente transmitir y irradiar que los valores espirituales no se negocian, pero no porque uno los quiere imponer, porque son parte de nuestra vida, como decimos en Arbito a la noche. Kiem hayenu beorech yamenu. Son nuestra vida y lo que nos alarga la vida. No tenemos otra vida que no sea nuestros valores, nuestros principios, nuestra emuná. Entonces, seamos conscientes que cuando vamos a hablar de el Irat Shamayim en el matrimonio, en el hogar, tiene que emanar de la convicción interna de cuáles son nuestros valores. Y sé que hay veces, escucho mucho, faltan referentes, no tenemos Hasbe Shalom, no faltan referentes. Hay que saber qué aprender de una persona y qué buscar en otra. Hasbe Shalom, las personas que piensan que la emuná y que el bitajón depende de una persona. ¿Cuánta desilusión? ¿Cuántas personas se desilusionaron porque vieron tal referente que de repente tal cosa
sea por presión política, institucional, comunitaria, los decepcionaron. Hasbe Shalom, ¿quiénes son nuestros referentes? ¿Quiénes son las personas que elegimos para nutrir nuestras convicciones? Entonces ahí tenemos que ser muy, muy selectivos y ver de qué se trata. Si hicimos, vamos a traer algunos ejemplos, ¿no? Si nosotros reforzando nuestra emuná, hicimos una veraja con seriedad, con tono de agradecimiento, si paramos a hacer tefilá, cuando tenemos que hacer tefilá en casa, con respeto, no vestidos así, cualquier cosa, no, con respeto, en un lugar fijo, le damos la seriedad que merece las mitzvot las hacemos con energía, con ganas. Por otro lado, la firmeza a la hora de aflojar, o si nos cuesta algo, cómo tratar de repararlo y no dejarnos estar. Todo eso hace que nuestra pareja no se le ocurra venir con planteos fuera de lugar, en donde de repente, ¿quién dijo esto? ¿Para qué lo otro? Si igual no haces esto, si igual... De ninguna manera. Si hay algo que no hago, tengo que reforzarlo, pero no por eso voy a dejar, Hasbe Shalom, hacer otra cosa porque esta otra cosa no la hago. Entonces, lo primero que tenemos que hacer seriamente es reforzar nuestra emuná. ¿Está bien? Estamos en momentos especiales. Nadie soñó una etapa con la que estamos viviendo, que ya es una etapa, no son unos meses, ya se nos transformó prácticamente en una etapa todo esto. ¿Cómo podemos sobrepasar esto si no es reforzando nuestra emuná, si no es hablando más con Hashem? Hace poco escuché a una persona que me dice, qué bueno el Itubodedut, como en Breslev se habla de hablar con Hashem. Le dije, el Itubodedut, obvio que lo fomenta Breslev como un valor judaico, pero es un valor yehudí. Todo yehudí tiene que tener su Itubodedut, su momento de hablar con Hashem, su momento de conectar en forma natural. ¿De dónde vamos a sacar fuerza? En épocas como estas, en donde regionalmente donde vivimos tenemos otros problemas que se suman a la pandemia, otros asuntos económicos, de seguridad, etcétera. ¿De dónde vamos a sacar fuerza si no es de vivir con Akadosh Baruj Hu cerca con Hashem, hablar con Hashem, pedirle a Hashem, agradecerle a Hashem? ¿Cuánto nos cuesta ir al supermercado y ver gente que tiene en la mano 3, 4 productos y se pone a hacer la cuenta y deja uno, deja otro, llega a la caja y le dice al señor, no, esto lo tengo que dejar, y hay veces lo que deja no es una golosina ni es un gusto, a veces es un pedazo de queso. ¿Falta motivo para agradecer a Hashem por cada cosa que vivimos? El tema es si lo vivimos, si vivimos esa emuná, si le agradecemos a Hashem, porque las mismas cosas, el mismo dolor y la misma alegría podemos vivirlos solos o podemos vivirlo acompañados. Si lo vivimos acompañado de Hashem, la vida, de alguna forma, es una vida más pacífica, una vida en donde sabemos que estamos en la mano de Hashem. Este viernes entré a un supermercado en donde vi al señor, un supermercado kasher, lo vi al señor muy, muy bajoneado, muy triste. Y no hacía falta que me cuente nada, tengo confianza con él. Y sabía por dónde pasa su preocupación, por los asuntos económicos y inflación, dólar, etc. Me acerqué y le dije, qué difícil que nos es a todos, pero estamos en la mano de Hashem, estamos en la palma de Hashem. Hashem no se le cae el sistema. Hashem en ningún momento, Hasbe Shalom, se le escapan cosas. Estamos ahí, sobre la palma de Hashem. Y me dice esta persona, me dice, la verdad, qué fuerza que me das. En otro momento, ojo, me lo hubiese dicho otra persona a mí, ¿no? Pero en ese momento estaba yo para decírselo. Dice, qué fuerza que me das. Porque si no es por la emuná que uno tiene en Hashem, baja los brazos y no hace nada. Es muy difícil salir a trabajar todos los días sabiendo que no sabemos si vendemos para reponer mercadería o vendemos para ganar de en serio, o etcétera, etcétera, las demás cosas. Ese tipo de actitudes, palabras simples, pero palabras que sentimos, palabras que vivimos, y no lo nutrimos todo eso si no tenemos ejemplos vivos de seres que viven la emuná. Sé que cuesta a veces encontrar esos referentes que nos dan tanta energía, nos dan fuerza.
pero tenemos que empezar a transmitir esos valores en casa. Y pasando de Shalom Bait a Jinuj, en tercer lugar, tenemos que saber que no hay otra forma de transmitir Irat Shamayim a nuestros hijos si no lo creemos de en serio. No hay otra forma. O lo crees en serio y sufrís porque esta mitzvah no la pudiste hacer, porque lo sentís, o no le engañes a tu hijo. No le engañes, no le mientas. O lo vivimos o las cosas no están. Entonces, por eso quise dedicar más tiempo a la primera parte que tiene que ver con cada uno y uno de ustedes. Luego en la pareja. Y como consecuencia lo de Jinuj ya no hace falta hablarlo. No hace falta ni mencionarlo. Cuando a un chico le cuesta ponerse tzitzit porque hace calor, o tal mitzvah o tal otra, no depende cómo lo vas a retar, o la gravedad que le vas a explicar de no hacer la mitzvah, o el valor tan importante de hacer la mitzvah. Eso no va a sumar. Eso puede ser una presión momentánea. Va a sumar automáticamente si tu mirada es una mirada sorprendente, tipo, esto no existe, o no, tenés que usarlo demostrando nuestra debilidad y nuestra necesidad de argumentar el porqué de los valores que transmitimos en casa. Por eso nosotros decimos, y lo nombré en otro shiurim, el Igreta Ramban empieza diciendo, Shema benim musar abija de altitosh torat y meja. Escuchá, hijo mío, el musar de tu padre y escuchá la Torá de tu madre. ¿Por qué dice el musar de tu padre y la Torá de tu madre? La Torá de Hashem, el musar de Hashem. ¿Por qué habla del padre y de la madre? Porque si en el padre y en la madre no estás en musar, padre y madre me refiero como referentes. A veces uno hizo teshuvá y tiene cierto, vamos a decir, referente maternal en un referente, ¿no? Que no quita de ser su maestro y no su padre, su mora y no su madre, pero esos rasgos, estoy hablando de transmisión de una como padre y madre, lo encontramos en los morim. Si no está arraigado en nuestros referentes, no tiene lugar. Empieza el Igreta Ramban, Shema Beni Musar Abija de Altitosh Torat y Meja. Si no, no hay crédito para empezar a darle musar a su hijo. Cuando el Ramban le escribe una carta a su hijo de musar y lo reprocha, no lo reprocha porque está escrito ahí, porque está escrito allá. Le dice musar abija, Torat y Meja. Si no está en nosotros, es un imposible. Es una actuación. Es mentira. Si está en nosotros, nada lo mueve. Los chicos crecen, salen al mundo y de ratos, como se van haciendo grandecitos, se van haciendo adolescentes, encuentran otros referentes por ahí. Pero naturalmente vuelven a casa y naturalmente vuelven a conectar con los valores reales de su padre y de su madre, con los valores de su referente. Entonces, tengamos en cuenta de que este shiur que está direccionado al jinuj de los hijos tiene que estar muy bien fundamentado en cada uno y una de nosotros. Si eso va a estar en nosotros, naturalmente vamos a exigir estar acompañados por nuestra pareja, porque de ese lado edificamos la educación y lo demás va a ser solamente la transmisión y el contagio. No vamos a enseñar el yadut, vamos a contagiar el yadut. Así como para cosas malas, ahora se habla del virus. Se contagia, no se puede transmitir intelectualmente, se contagia, estando cerca, se contagia. El lado positivo, la emuná, se contagia. Voy a contar una pequeña anécdota de una nena que estuvo un tiempo muy asustada por algo feo que le dijo una amiguita. Y me acuerdo, yo estaba en otro país, me llama la mamá y me dice, mi hija está muy asustada por lo que le contó la amiga. Y está temblando, está con miedo, está en un estado de shock, ¿no? A nivel, no necesitaba tratamiento psicológico, pero estaba muy así, conmovida por eso que le asustó a la amiga. Un miedo, vamos a decir, que carecía de sentido, ¿no? Pero la madre no tenía cómo transmitir a la hija que no, que iba a estar todo bien. Entonces le dije a la mamá, agarró un teilín
abrí y llamá a tu hija y decirle, vamos a leer Teilim por esta nena que te dijo eso. Seguramente esa nena no tiene tanta emuná, no está tan conectada con Hashem, le falta luz en su vida. Vamos a leer Teilim por esta compañerita tuya, no por vos, o vos lees Teilim para que Hashem te salve. No, vamos a leer Teilim por esa nena que está tan asustada y vamos a pedirte, Fira Hashem, que Hashem le dé emuná y pueda esa chica estar bien. La madre abre el Sidur, se pone a leer con la nena termina de leer el capítulo de Teilim y se relaja. Que sano a la hija. La convicción de la madre de decirle que ella está tan segura que va a estar todo bien, que el problema no es su hija, es pobre esta otra nena que piensa que Hasbe Shalom, esto puede traer algo malo, puede ser algo terrible. Porque cuando la madre abrió el Teilim y le dijo, vamos a leer Teilim por esta otra nena, nosotros tenemos emuná en Hashem, esta chica le cuesta creer o por algún motivo está mal, está sufriendo, vamos a pedir por ella, corrió del lugar donde estaba la hija y la llevó a un terreno distinto. La llevó a un terreno donde esa mamá estaba convencida de hacer tefilá para que la otra nena esté bien, porque ella se sentía bien y confiaba que la hija confiaba en lo que ella confiaba. Como esto puedo traer muchos ejemplos, pero todo gira alrededor de la convicción que tenemos a la hora de practicar en carne propia nuestro vínculo con Hashem y la forma de transmitirlo es, vamos a decir, un reflejo de todo eso. Entonces, bueno, creo que el contenido principal fue transmitido, quedaron algunos temas que vamos a seguir desarrollando, pero elegí hablar de este tema saliendo de Tishre, saliendo de los Hagim. Hoy terminó el día 7 de Heshvan, ya ahora a la noche estamos entrando en 8 de Heshvan. 7 de Heshvan es el día donde los Yudim en el Israel empiezan a pedir la lluvia. ¿Por qué? Porque la gente que iba al Bet HaMikdash salía y llegaba a su casa y tardaba en llegar a su casa hasta el día 7 de Heshvan. Entonces no se piden lluvia hasta que el último Yudí llega a su casa. Pero ¿qué representa el día del 7 de Heshvan, que estamos terminando ahora? Es el momento donde llegamos a casa con todo lo que traemos de Tishrei, con todo lo que traemos de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Sukkot, de Simchat Torah. Abramos la valija y compartamos con toda nuestra familia, con todo nuestro entorno, esos momentos de inspiración de Rosh Hashanah, de Yom Kippur. Y quizás si este año no fue tan inspirador, o para algunos casos más que otros, no importa, recordá ese momento de inspiración, vivilo y automáticamente tu entorno lo va a vivir. Buenas noches y Mitzayem, los espero al próximo Shiur, el próximo domingo, si Dios quiere, a la misma hora, en el mismo lugar. Como todos los Shiurim, dejo ahora en el chat el teléfono mío por cualquier tema, sugerencia que quieran darme. De todas formas, para la gente que no puede entrar en este horario del Shiur, la grabación yo la mando. Y hay un grupo, me pueden solicitar que agregue, quien no está agregado, un grupo donde aparecen los shiurim grabados y las charlas. Buenas noches y gracias por estar.